En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco a la situación explosiva socialmente que está viviendo Francia, con ese pulso tremendo entre el gobierno de Emmanuel Macron y los sindicatos a cuenta de la famosa reforma de las pensiones. Para ello me acompañan en este estudio tres invitados. Gabriela Bravo es corresponsal de Radio Cooperativa de Chile aquí en Francia. Bienvenida, Gabriela. Muchas gracias. Beatriz Juez, corresponsal del diario El Mundo en Francia. Bienvenida. Muchas gracias. Y contamos también con el sociólogo y politólogo de la Universidad de París, Denis Merklen. Bienvenido. Muchas gracias, encantado. La situación social encallada en Francia, hoy en Primera Plana. Bueno, pues ya saben, un pulso a brazo tendido y sin concesiones entre el gobierno de Emmanuel Macron y los sindicatos tiene a Francia semiparalizada desde hace ya más de un mes. Y todo ello a cuenta de la famosa reforma de las pensiones del gobierno de Macron, que el gobierno dice que va a ser más justa. Esa reforma pretende unificar en un tipo único los 42 regímenes especiales existentes hasta ahora y además aumentar de 62 a 64 años la edad para cobrar una pensión al completo. Llegados a este punto, este jueves hemos vivido la cuarta jornada de movilización nacional y todo el mundo se pregunta cómo se puede salir de esta salida. ¿Qué concesiones puede hacer el gobierno de Emmanuel Macron para salir de ella? Vamos a preguntárselo unos instantes a nuestros invitados, pero antes vamos a repasar algunas de las portadas que nos deja la prensa. Portadas como la de Libération de hoy mismo, el pulso sin fin tras la cuarta jornada de movilización nacional. El semanario L'Obs, con la cara de Macron, se titula Macron frente al enfado. Una situación que define lo que se está viviendo en las calles de Francia. También el diario Libération se hace una pregunta hoy mismo en su portada. ¿Dónde está la salida? Vamos a preguntárselo también a nuestros invitados, ¿dónde creen que está la salida? Pero antes de ello, 2020 ha empezado en Francia como una continuación, podríamos decir, de 2019, casi con los mismos elementos. ¿Qué titular pondrían a la situación que se está viviendo en este país en estos momentos? Gabriela, un titular. Yo diría, el gobierno francés juega al equilibrista. Beatriz. Sí, yo diría guerra de trincheras entre el gobierno francés y los sindicatos. Denis. Yo diría el fin de una sociedad cohesionada, como una pregunta. Vamos a desarrollarlo, pero lo primero vamos a explicar a nuestros telespectadores, si os parece, Gabriela, cómo hemos llegado a esta situación de bloqueo. Es decir, para explicárselo a alguien que llega, ¿cómo hemos llegado a no encontrar una salida aquí en Francia? Bueno, hay que decir que esta es una reforma que el presidente Macron había anunciado cuando él se postuló a la presidencia. Sin embargo, no había ningún parámetro, ninguna persona sabía qué es lo que iba a suceder con esta reforma. Y lo que podemos ver es que la comunicación que se ha hecho respecto a esta reforma ha sido, a mi punto de ver, bastante catastrófica, porque se vendió como una reforma justa que iba a hacer desaparecer todos los regímenes especiales de jubilación. Sin embargo, hemos visto que a medida que se va explicando, a medida que va pasando el tiempo, el gobierno ha ido cediendo y ha pasado de estos regímenes especiales, como por ejemplo el de la policía, los militares, los gendarmes o incluso las bailarinas del ópera, a regímenes específicos. Entonces, toda esta justicia que había dicho el gobierno que se iba a aplicar, estamos viendo que se está desvaneciendo y la gente está angustiada frente a qué va a suceder ahora para ellos con sus reformas, con sus pensiones. Beatriz, ¿de qué puede depender que esta crisis se termine? ¿Qué factores tendríamos que ponderar? Bueno, están jugando, tanto el gobierno como los sindicatos están jugando muy fuerte. El sindicato tiene la fuerza de la calle, ¿no? Que es sacar a la gente a la calle y paralizar los trenes en Francia y paralizar el metro aquí en París y los autobuses y los tranvías. Y entonces ellos tienen esa fuerza, ¿no? Y el gobierno imagino que tendrá que ceder en algún momento y probablemente lo que ceda es en el tema de retrasar la edad de jubilación, porque ya se ha visto que es un punto que ningún sindicato lo quiere. Ni siquiera el sindicato más moderado que está a favor de que se haga esta reforma, ese punto ya han dicho que es una línea roja.
Quizá desde la sociología nos ayude a entender un poco esta situación, señor Merkelen, porque hay una mayoría de franceses que sondeo tras sondeo dice estar a favor o comprender las razones de los huelguistas, pero también todo esto partió de una mayoría de franceses que estaba a favor de la reforma. ¿Cómo entender esta especie de paradoja? Claro, porque la manera en que este proyecto se presentó tiene un costado muy seductor para todos nosotros que nos hemos ido convirtiendo poco a poco en individuos. Entonces, como era un sistema en el que se pasaba de regímenes pensados en la historia de cada una de las profesiones y de las categorías socioprofesionales o de los regímenes profesionales, digamos, los barrenderos, los obreros, los docentes, los policías y demás, que tenían cada uno un acceso a un tipo de régimen jubilatorio en correspondencia con su historia profesional, se pasa a un sistema en el que cada individuo va a juntar puntos a lo largo de su carrera de manera totalmente independiente del tipo de trabajo que realice. Entonces, esto era presentado como algo universal y justo. Cuando la gente fue viendo el contenido, se dio cuenta que no tenía nada de universal y mucho menos de justo, que es en realidad el cambio de un régimen social en su totalidad, de un sistema de cohesión fundado en el trabajo, al cual el que permite llegar a la etapa de la jubilación o del retiro, a un sistema en donde los individuos pareciera que a partir de su esfuerzo personal van a juntar eso que el gobierno llama puntos, que le va a dar un derecho universal a todo el mundo. Lo que la gente descubre al ver el contenido es que eso va a provocar un gran riesgo para todo el mundo, con algunos sectores, los más dinámicos de la sociedad, que probablemente van a encontrar su parte buena del juego, pero esto muestra las divisiones de una sociedad, como las sociedades modernas en las que vivimos, en donde estamos muy lejos todos de poder ser individuos iguales uno del lado de los otros. Los regímenes jubilatorios existentes tenían o tienen por efecto compensar las enormes desigualdades que nuestra participación a la vida social producen. ¿El desenlace de toda esta situación puede marcar definitivamente el futuro político de Emmanuel Macron? ¿De aquí sale un vencedor y un bando perdedor, claramente? Bueno, esto es lo que tiene que hacer. Aquí tiene que jugar la política, porque no podemos, Francia no puede permitir que haya un vencedor y un vencido, porque como hemos visto lo que sucedió, por ejemplo, con los chalecos amarillos, cuando los cuerpos intermediarios como los sindicatos son completamente aplastados, se encuentra después el presidente, el gobierno, directamente a hablar con el pueblo. Y lo que vimos con los chalecos amarillos es que en los chalecos amarillos, por ejemplo, no tenían vocero, no tenían líder, entonces no hay cómo hablar. Y es ahí donde surge un poco la violencia, y lo que le dio réditos a este movimiento fue esta utilización de la violencia que permitió, por ejemplo, dejar de lado las reformas, que no es las reformas, pero el alza, por ejemplo, de los combustibles. Entonces, aquí no se puede aplastar al sindicato. Francia tiene que encontrar la forma de que haya que se pueda llevar a cabo la reforma de las jubilaciones, pero al mismo tiempo que los sindicatos no se vean completamente aplastados, para que pueda seguir funcionando este cuerpo intermedio entre una sociedad que está convulsionada y un gobierno. Nombraba Gabriela los chalecos amarillos. Vea, los chalecos amarillos el año pasado, ahora los sindicatos y toda la movilización social. ¿Se puede permitir Emmanuel Macron todo un quinquenio, llegar hasta el final del quinquenio con estos niveles de movilización en la calle? Yo creo que no, porque sobre todo es peligroso, porque recordemos que el segundo partido más votado es el de la extrema derecha en Francia. El de Marine Le Pen. El de Marine Le Pen. Entonces, normalmente lo que suelen hacer todos los partidos es unirse, aquí, como hay dos vueltas aquí en Francia, en la segunda vuelta unirse contra Marine Le Pen, pero puede que este malestar haga que mucha gente diga, mira, vamos a romper la baraja, estoy enfadado, voy a votar por ella, ¿no? Y nunca se sabe qué puede pasar, y es una cosa peligrosa esto. Se habla mucho, precisamente lo acaba de nombrar Bea, de malestar, la palabra malestar, y le pregunto al sociólogo, se habla mucho del malestar francés, de que este es un país en el que, más o menos, los indicadores económicos muestran que se vive bien, pero en el que el enfado y la queja es algo constante. ¿Cuánto hay de ello en lo que estamos viendo estos días? Una cosa no es incompatible con la otra, porque esos indicadores económicos y sociales generales
son los que surgen de comparar un país con otro, pero para un desempleado francés que le digan que en España hay más cantidad de desempleo que aquí, no le satisface mucho porque no le cambian absolutamente nada a su vida. Entonces, el ciudadano francés se compara consigo mismo principalmente y con sus otros conciudadanos. En relación con lo que se estaba diciendo, uno de los enormes problemas que tiene esta situación de conflicto y de bloqueo es que hace ya unos cuantos años, y el gobierno de Macron ha acentuado este problema, se ha vaciado un discurso político en beneficio de un discurso técnico. Entonces, si uno observa lo que dice tanto el presidente como el primer ministro y todos sus ministros, se refieren a cuestiones técnicas sobre el financiamiento, los problemas demográficos y demás, pero falta terriblemente la palabra política del presidente principalmente, que tiene que decirle a sus conciudadanos en qué mundo viven y hacia qué mundo van. Es decir, la función principal de la política es la de dar sentido al mundo. Y de eso parece absolutamente incapaz el gobierno, porque esconde un proyecto de sociedad liberal que significa una transformación profunda de la sociedad francesa. Es una de las últimas sociedades no liberales que quedan en Europa. Entonces, es un cambio muy profundo. Eso no se dice, y lo que se dice son cuestiones técnicas. ¿Cómo lo vamos a financiar? ¿Qué edad? Una cantidad de detalles que no vamos a mencionar aquí, pero que están archipresentes en el debate, como si eso fuera la cuestión de fondo, ¿no? Cuando el gobierno le dice a los sindicatos, bueno, discutamos, quiere que discutan de un problema técnico. Y lo que hay aquí es un modelo de sociedad. Son dos modelos de sociedad diferentes. Entonces, no va a poder haber todos ganadores. Va a haber un modelo de sociedad u otro modelo de sociedad. Y en ese sentido, van a ganar unos y van a perder otros, inevitablemente. Hemos visto a la oposición muy desdibujada en el inicio del quinquenio de Emmanuel Macron y les pregunto, toda esta situación en la calle, ¿quién la puede capitalizar políticamente? ¿Se puede rearmar la izquierda? ¿La va a capitalizar sobre todo la extrema derecha de Marine Le Pen? Bea o Gabriela. Bea. Yo diría quizá los dos extremos, la extrema izquierda y la extrema derecha, porque por ahora al Partido Socialista le hemos visto bastante desdibujado estos días. Gabriela, ¿quién puede capitalizar esta situación? Para mí también la extrema derecha, porque si vemos lo que está pasando ahora, Marine Le Pen se ha sustraído un poco de toda esta problemática y solo hace apariciones muy puntuales. La extrema izquierda ha estado muy presente en todas las marchas, en todas las movilizaciones, pero hemos visto que esto no le está dando réditos en las votaciones. Sin embargo, esto de mantenerse un poco al margen y apoyar ciertos puntos interesantes le está dando, a mi punto de vista, más réditos a la extrema derecha. Vamos a seguir hablando de estas lecturas políticas de la situación social en Francia, pero lo vamos a hacer en unos breves instantes, después de la pausa. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. F4J. Bass. Sarondé. Batlik. RFI. Seguimos en primera plana hoy hablando del momento social que vive este país, ese pulso tremendo entre los sindicatos y el gobierno de Emmanuel Macron. Lo hacemos con las periodistas Beatriz Juez y Gabriela Bravo y con el sociólogo Denis Merklen. Estábamos hablando, señor Merklen, de quién puede capitalizar este momento a nivel político. Hablábamos de una oposición que hasta ahora en el principio del quinquenio había estado algo desdibujada. ¿Se puede rearmar la izquierda a partir de lo que estamos viendo en la calle?
Hay una forma de la izquierda que puede efectivamente renacer de las luchas sociales y de los conflictos. El movimiento de los chalecos amarillos y el movimiento sindical expresan de alguna manera esa especie de base social de la izquierda tradicionalmente en Francia, ¿no? Ahora, en términos de partidos políticos, de votos, de caudal electoral, si es a esa izquierda a la que nos referimos, la izquierda francesa está muy, muy fuertemente golpeada. El Partido Socialista, que era un poco la columna vertebral de la posibilidad de coaliciones de izquierda, ha prácticamente desaparecido luego del quinquenio de François Hollande, y la izquierda, justamente la izquierda política, la izquierda de los partidos políticos, no logra comunicarse, construir, darle sentido a toda esa inmensa franja de lo que en sociología podemos llamar las clases populares francesas, que siguen existiendo y son muy numerosas, aproximadamente 40 o 45% de la población francesa, y que no encuentran representación política en los partidos de izquierda, ni siquiera vías de socialización política, y que los reciben más fácilmente a través del Frente Nacional. Pero hay un factor que todos los analistas políticos franceses no dejan de mencionar nunca, y tienen razón en hacerlo, que es el hecho de la abstención de esos grupos sociales, que son los que ahora principalmente están movilizándose a través de estos movimientos de los chalecos amarillos y de la protesta contra las reformas del gobierno. El gobierno de Macron, por su perfil social, por su recorrido social, por lo que representan públicamente como imagen y por el proyecto que encarnan, son el de una Francia que se parece mucho a los que estamos aquí alrededor de esta mesa, digamos, ¿no? Profesiones exitosas, muy diplomados, que ganan bien, y que se conectan muy fácilmente con el proyecto de la globalización, que es un proyecto liberal. Entonces, ahí hay un problema muy grande que tiene como piedra, como principal escollo, la cuestión europea. La izquierda francesa, para poder reconstruirse en contacto con las clases populares, debe resolver la Unión Europea, su relación con la Unión Europea. Y ese es un problema que no está resuelto. Hablamos antes de reconstitución de la izquierda. Lo que sí parece claro es que los que se están reconstituyendo, al menos en la imagen, son los sindicatos, después de estar un poco desnortados con el movimiento de los chalecos amarillos del año pasado. Ahora sí que vemos un movimiento encabezado con unas siglas y con unos líderes. Sí, los históricos sindicatos, con una muy gran división también, que también expresa esa división este movimiento del que estaba hablando. Un sindicato, que es el sindicato de los cuadros y de los sectores diplomados de la economía de los servicios, que es el que se ha convertido el año pasado justamente por poco, pero en el principal sindicato, que es la CFDT. Lo que diríamos el sindicato reformista, que en un principio estaría alineado con las reformas de Macron. Sí, es decir, para explicar un poco. En un lenguaje para mí más claro, un sindicato más liberal, más afín con el neoliberalismo, ¿no? Más cercano a un neoliberalismo con contenido o con un coloreado de justicia social y de izquierda, pero aceptando un proyecto de sociedad neoliberal, y todos los otros sindicatos, incluida la histórica CGT, que resisten a ese cambio e intentan mantener los valores tradicionales de la izquierda, y es a ellos a los que se les llama protestatarios o no reformistas, digamos, ¿no? Esa calificación en realidad le da la parte buena ya de por sí al sindicato liberal, y le deja el feo rol o el papel de retrógrado o de no querer cambiar a los otros sindicatos. Pero en realidad hay ahí una muy fuerte división de clases sociales. Los más pobres, los más débiles y los que trabajan con sus manos están en los sindicatos que no quieren el cambio porque saben que pierden. Gabriela, vea, ¿diríais que en Francia hay una alergia en cuanto se habla de la palabra reforma? ¿Que los franceses son un poco alérgicos a las reformas? No, lo que pasa... Lo que yo veo es que los franceses están muy arraigados a su sistema social, y todo lo que le produce incertidumbre, todo lo que no está claro y que piensan que pueden perder algo de este sistema social, que, como digo, están muy arraigados, como el American Way of Life. Hay un French Way of Life, que es en donde la educación, la salud están garantizados por el Estado. No es que estén contra, por ejemplo, de pagar impuestos, sino que estos impuestos sean bien distribuidos. Eso es esta injusticia, y esta incertidumbre que, como lo vimos con los chalecos amarillos y hoy con esta protesta de
contra el sistema de jubilación, contra la reforma del sistema de jubilación, lo que están manifestando los franceses, más que un rechazo a reformar, es un rechazo a cambiar esta manera de vida que se empezó a implantar luego de la Segunda Guerra Mundial, con este sistema social que es muy francés y que resiste a otros países en Europa. Desde la sociología no sé si se puede responder a esa pregunta, si los franceses tienen miedo o alergia a la reforma. Desde la sociología somos bastante alérgicos a hablar de los franceses, porque nos damos cuenta que son muy diversos, ¿no? Sí. Y que, ese es el error de los periodistas. Y de los políticos también. Ustedes tienen una cierta alianza intelectual con una forma de la política porque utilizan un lenguaje que a nosotros nos es extraño, digamos, ¿no? Entonces, me permito otra inteligibilidad. Esas reformas, los franceses no son alérgicos a las reformas, si se pudiera hablar de los franceses. Por ejemplo, en el gobierno de Lionel Jospin, en los años segunda mitad de los años 90, hubieron profundísimas reformas, como el tiempo de trabajo que se redujo, y esas reformas no provocaron ninguna clase de manifestación popular contraria, fueron perfectamente aceptadas. El problema es que a lo que se le llama reformas ahora es a un proyecto de liberalización de la sociedad. Por ejemplo, durante prácticamente 20 años se insistió mucho desde la política y desde la prensa y desde la economía sobre la sociedad francesa en el hecho de que el salariado, el régimen de un asalariado estable y protector, era algo del pasado y que no tenía curso y que había que avanzar hacia la flexibilización porque eso era una exigencia del nuevo capitalismo. Hoy, 20 años después, ya nadie está tan seguro de que eso era una verdad absoluta y el 90% de la población económicamente activa en Francia sigue perteneciendo a un salariado estable y protector. Entonces, es lógico que esos trabajadores defiendan ese régimen que los protege porque se dieron cuenta que la uberización de la economía, por hablar de lo más reciente, no trae muchas ventajas para prácticamente nadie más que para los dueños de la empresa, ¿no? Bueno, pues ya ven, el tema de la huelga ha sido sin duda el que ha marcado la actualidad aquí en Francia, pero no ha sido el único asunto. Hay un personaje que ha marcado sin duda del que hemos hablado muchísimo en los últimos días aquí y él es nuestro personaje de la semana. Es el magnate del automóvil, Carlos Ghosn, el hombre cuya fuga podría ser digna del mejor guión de Hollywood. El expresidente de Nissan, fugado de la justicia japonesa desde el pasado 30 de diciembre, por fin ha roto su silencio. Ghosn recuerda que estaba a la espera de juicio por malversación de fondos públicos. Ha negado las acusaciones, dice que está perseguido, dice que hay un complot contra él. Lo ha dicho desde Líbano, el país a donde se ha fugado. Vamos a escuchar sus palabras. Para mí es importante subrayar que no estoy por encima de la ley. Deseo que la verdad salga a la luz para limpiar mi nombre y mi reputación. No me escapé de la justicia, me escapé de la injusticia, me escapé de la persecución política. Declaraciones de Carlos Ghosn desde Líbano, desde donde se encuentra fugado. Se encontraba antes en Japón, recuérdenlo, en arresto domiciliario en espera de la fecha para su proceso judicial y se enfrenta a 4 cargos, 2 por ingresos no declarados y otros 2 por abuso de confianza agravado. Beatriz, ¿ha convencido o no ha convencido las explicaciones de Ghosn? No sé si ha convencido, pero por lo menos ha dado su versión de los hechos, ¿no? Porque hasta ahora solo habíamos escuchado prácticamente a la justicia japonesa sus acusaciones, pero no había podido hablar en público y explicar su parte. Que tenga razón él o que tenga razón la justicia japonesa, lo veremos. Si es que al final es extraditado o no a Japón, o no sé, o si quizá vuelve a Francia. En Francia ya han dicho que no le van a extraditar si viene aquí, porque él también tiene la nacionalidad francesa y Francia no extradita a sus nacionales. Entonces yo creo que el culebrón acaba de comenzar y ya veremos dónde acaba. Una multitudinaria rueda de prensa con mucho impacto mediático. De lo que no dio explicaciones fue de la famosa fuga, que estamos todos los periodistas intentando saber cómo fue esa fuga digna de Hollywood. Gabriela. Exacto. Bueno, esta fuga parece una película de Netflix. Sí. Pero llegará a Netflix seguramente esta fuga. Pero lo que me gustaría decir es que este personaje es como una piedra en el zapato en estos minutos para el gobierno francés, que no sabe qué hacer, si defenderlo, porque es un ciudadano francés. Entonces, por supuesto que puede prestarle asistencia, ayuda. Sin embargo, también es un representante de
esta liberalización del mercado, una persona que está aquí también acusada de... No está acusada, pero que puede ser... Sí. Sí, está siendo investigado por malversación, uso de fondos para su matrimonio, el uso del Palacio de Versalles. Entonces, es una persona que representa todos estos grandes patrones Sí. y todo esto al lado de la huelga por las jubilaciones, No es lo mejor realmente para no el es lo gobierno mejor de que le Macron. podía pasar al gobierno en estos minutos. Pues nosotros en los minutos finales, en nuestra contraportada, lo que hacemos es reflexionar en estos últimos minutos sobre un tema más ligero que nos deje un buen sabor de boca final después de tanta política. Y hoy precisamente va a ser muy dulce nuestro toque final. Contraportada. Decimos dulce porque se llama galette de roi. ¿De qué les hablo? Desde el dulce típico francés en estas fechas, en este mes de enero. Con motivo de la Epifanía, su consumo se extiende buena parte del mes de enero. Es una especie de hojaldre que tiene una masa de almendras dentro que hace furor en este país. Adivinen cuántas galettes de roi se venden durante el mes de enero en Francia, de este hojaldre que se puede comprar en cualquier panadería. ¿Miles? 32 millones. Wow. 32 millones de galettes de roi. Sería el equivalente al roscón de Reyes en España, ¿no, Beatriz? Sí, sería el equivalente. En el sur de Francia también hay una especie de roscón que llaman couronne de roi, que también es parecido a la galette al roscón español. Tengo aquí una para mostrársela a los espectadores. Esta masa de hojaldre, que está muy rica. Sí. No sé si consumen ustedes. Sí, por supuesto. Sí. 32 millones como esta. A mí lo que me ha sorprendido es el precio, que es carísimo. Es carísima, Es claro. como uno grande, es como 22 euros, una cosa así. Me parece carísimo. Y esta también lo que me individual llega a los 4 euros, que vendrían a ser unos 5 dólares. Sí. Y también me ha sorprendido otra cosa, es que en España, por ejemplo, solo se toma un día, digamos el Día de Reyes más o menos, pero aquí se pasan todo el mes de enero... Todo el mes de enero tomando dulce. Y después viene, en febrero viene la Candelaria con los crepes, o sea que... Ideal para tomar unos kilos ahora en el mes de enero. Pues muchísimas gracias. Con este toque dulce nos despedimos esta semana en Primera Plana. Ha sido un placer. A todos ustedes, hasta la próxima semana en Primera Plana. Gracias.